Y bueno, esta palabra de gracia, para los que tenemos algún tiempo ya en el Señor, es como dentro de nuestro lenguaje coloquial, como que tenemos palabras muy de nosotros, ¿no? Hermano, hermana, Dios te bendiga. Servicio, no le decimos misa, vamos al templo, vamos a la iglesia, no vamos a la capilla, cosas de esas, ¿no? Gracia creo que es una de esas palabras que está dentro de nuestro lenguaje, bueno, de los que tenemos un poquito más en el Señor. Pero yo le puse como un signo de interrogación. ¿Es un regalo? ¿Es un premio? ¿Es una adquisición? ¿Es un compromiso? ¿Es una compra? ¿Es un destino? ¿O solamente es una frase que utilizamos dentro de nuestro lenguaje para expresar cierto poder que Dios ejerce sobre nosotros? Porque entendemos, si a la gente que más o menos tenemos tiempo le decimos, oye, ¿qué es gracia? Todo el mundo me va a contestar lo mismo. Es un favor no merecido, ¿no? Es un favor inmerecido. Esa es gracia. Y realmente así es. O sea, no habría más que escudriñar. Pero bueno, apunta esto. La gracia es el regalo que nadie merece, pero que todos necesitamos. Es el regalo que nadie merece, pero todos los necesitamos. Ahora, déjame explicarte por qué quiero hablar de gracia y por qué es importante enfocarla en este sentido. Bueno, déjame darte una introducción. Más o menos, si te pones a googlear, vamos a decir, cuántas religiones hay en todo el planeta, hay más o menos aproximadamente, porque no es un dato exacto, pero hay 4,200 religiones en todo el planeta, en todo el mundo. Y de todas ellas, el 99.99% hay algo que se parece en todas esas religiones. En las 4,200. La mayoría de ellas, si no es que en todas, temo no fallar, tienen un enfoque similar. Tienen algo que las caracteriza, pero que todas ellas lo tienen. Ahora, ¿cuál es algo tan similar? Hacer buenas acciones, hacer buenas obras para alcanzar el favor de Dios. Todas las religiones, todas, tienen algo que tienes tú que hacer para encontrar el favor de Dios. La gente argumenta, bueno, es que todas las religiones conducen a Dios. ¿Será? ¿Qué es lo que hace tan singular al cristianismo sin considerarlo una religión? Pero como que es una forma de expresar cuál es tu devoción hacia el Señor. ¿Cómo es que tu grupo forma parte de este ambiente religioso? Bueno, soy cristiano. Ok, está bien, no hay ningún pero. Pero ¿qué es lo que hace tan singular al cristianismo de esas 4,200 religiones que existen, sin incluir el cristianismo como una religión? Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en ello. Es decir, no tienes que hacer absolutamente nada para obtener el favor o la gracia de Dios. Por lo tanto, es un regalo. Entonces, al ser un regalo, yo quisiera preguntarte, ¿qué pasa cuando tú recibes un regalo? ¿No? A veces la gente dice, oye, ¿por qué te molestaste? Pues mira, ya se molestó, ya recíbelo, no pasa nada.
O empiezas a cuestionar, no, es que, pues, pero ¿por qué me trajiste ese regalo? O sea, ¿por qué lo hiciste? No, o sea, realmente llegas y das el regalo y punto, se acabó. ¿Y qué es lo que tú dices cuando lo recibes? Pues gracias, ¿no? Eso sería lo más lógico. Gracias. Gracias porque el gracias implica, gracias porque te tomaste el tiempo de pensar en mí, gracias porque fuiste exclusivamente a un lugar para escoger algo que a mí me agrada, gracias por tu tiempo. El gracias implica todo eso, ¿estás de acuerdo? Bueno, si eres de los que, bueno, me invitaron a un cumpleaños, voy a una papelería y compro unos chocolates, que es lo más rápido, pues está bien, por lo menos te esforzaste para comprar los chocolates. Pero hay gente que es como muy dadivosa, empieza a investigar, oye, ¿qué le gusta? ¿Qué colores viste? ¿Qué talla es? ¿No? Inclusive. Y simplemente lo recibes y dices, gracias. La gracia, lo que dice Efesios 2:8, es lo que hace tan peculiar a esta práctica religiosa. De hecho, es lo que hace un abismo entre la religión y esta relación con Dios. No tienes que hacer absolutamente nada para obtener los beneficios de ser hijo de Dios. Nada. Y la gente dice, bueno, es que tengo que hacer algo extra. Nada. La Biblia dice, nada, nada. Es un favor, es un regalo. La salvación y otros beneficios son solamente un regalo gratuito que solo están presentes en el cristianismo. Las demás religiones tienen la base de que tú tienes que hacer algo para ganar el cielo. Escucha, tienes que hacer algo para ganar el lugar destinado para ti eternamente. Tienes que esforzarte para entrar en el cielo. Y la Biblia no dice eso. ¿Te imaginas un cielo donde tú llegues y te pidan una cantidad suficiente de bondad para poder entrar ahí? ¿O una cantidad suficiente de trabajo en la iglesia, en la religión, como un conjunto de normas o un conjunto de reglas que tienes que afrontar para estar ahí? Gracias a Dios que no es así, porque no habría nadie en el cielo y el infierno estaría lleno. Martín Lutero dijo, la gracia es la bisagra que hace girar todo lo demás. Gracia viene de la raíz charis, apunta porque esto lo voy a ver más adelante, charis, que significa donativo, favor, gozo. Y bien Efesios dice, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es un favor, no se gana, se otorga. La gracia se da. ¿Sabes? El apóstol Pablo utiliza la palabra gracia para indicar lo contrario a obras y méritos que nosotros tenemos que hacer. Por gracia sois salvos, no por obras. Favor no merecido o el favor que se da sin que haya sido ganado de alguna manera. No hay forma que puedas obtener la gracia de Dios por obras, por acciones. Ahora podríamos decir que la misericordia es cuando una persona con dificultad recibe bondad. Misericordia es que cuando una persona sufre y recibe algo de alguien porque lo ve en sufrimiento, podemos decir que esa es misericordia. Y esa parte de misericordia es una parte importante de la gracia. Pero cuando hablamos de esa gracia, quiere decir que no lo merecemos, aunque pudiéramos tener la capacidad de recibir misericordia. No lo mereces. Porque a veces pensamos que lo merecemos como un derecho, algo que yo merezco y necesito tenerlo. Cuando sucede así, no es por gracia. La gracia y el mérito no tienen una conexión en ese acto. Son contrarios como la luz y la tiniebla. Si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. No hay algo extra que tengamos que hacer. Mira, hay un autor muy famoso que se llama Abraham Booth.
que dice: la palabra gracia en el Nuevo Testamento se define como el favor eterno, absolutamente libre de Dios, favor que Él muestra a dar las bendiciones eternas y espirituales a criaturas que son culpables de pecado y que son indignas. Claro, cuando nosotros tenemos ese concepto de misericordia y vemos a alguien, lo primero que tú dices o piensas es: ¿se lo merece? Como si estuviéramos en una posición de ser juez y dictar quién se merece mi misericordia. Pero Dios no es así. Imagínate si se fijara eso en nosotros, no habría tal gracia. Lo que nos está diciendo este autor es que el favor no solo consiste sencillamente en favores inmerecidos. La gracia consiste en favores que Dios nos da a pesar de que merecemos lo contrario. La gracia no consiste sencillamente en algo que no merezco, sino en darme lo que no merezco cuando merezco un castigo más severo. Esa es la diferencia abismal. La gracia es totalmente libre de toda influencia nuestra. ¿O no sería gracia? ¿O no sería como que Dios escoge a quién sí y a quién no? No es así. La gracia, por lo tanto, es el trato misericordioso a todos aquellos que no merecen nada de parte de Dios. La misericordia es que Dios no nos castiga a pesar de nuestros pecados. Sin embargo, la gracia es que Dios nos bendice a pesar de ellos. Gracia significa bondad, favor. Lo que se hace por gracia, se hace con gracia. ¿Qué es lo que la gracia hace? Dios declara a los creyentes justos, justificación, pero aún más, Él los adopta como hijos suyos. El creyente no solamente que llega a ser un amigo íntimo de Dios como un favor muy grande, sino que el creyente llega a ser heredero de todas las bendiciones de Dios, con todo el derecho que Dios otorga a sus hijos. Veamos el principio de la gracia para que entendamos este favor. En la antigua Roma era costumbre que un hombre muy acaudalado, muy rico, si no tuviera descendencia, si no tuviera esposa y no tuviera hijos, pero era un hombre rico ya de una edad adulta, él podía escoger a otro miembro joven de la familia y públicamente y legalmente hacerlo heredero. Un joven, a lo mejor un sobrino, a lo mejor un nieto, a lo mejor alguien conocido. Tal persona escogida no tenía ni el menor derecho a esa adopción, pero una vez efectuada, él ya no pertenecía a su familia antigua. Ahora, el heredero legal de aquel que hizo el favor en adoptarlo. Ese era ahora su tutor, su guía, su maestro, su padre. Fijémonos bien en los beneficios que Dios da al creyente, porque ahora esto mismo sucede con nosotros. Cuando Él nos perdona, llegamos a ser sus amigos. Cuando Él nos justifica, somos declarados justos. Cuando Él nos adopta, ahora somos sus herederos. ¿Sabes? La Biblia, como creyentes, como hijos de Dios, porque somos nacidos de Dios, somos casados con Cristo y somos adoptados por el Espíritu Santo, como miembros de una misma familia, uno solo. No es extraño que el apóstol Pablo dijera: mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es gracia. Ahora,
Recordemos, aquellos a quienes Dios adopta, aquellos a los que Dios les da su gracia, eran enemigos, eran rebeldes culpables, estaban bajo la sentencia de muerte. Todos, no hubo ninguno. Qué asombroso que los hijos de ira llegaran a ser herederos ahora de la gloria de Dios, un hecho de gracia asombrosa. Solamente Dios ofrece su gracia y Dios lo ofrece sin igual. No hay que hacer absolutamente nada, no hay que leer toda la Biblia, pero es tu obligación leerla. No hay que congregarse todos los fines de semana, pero es tu obligación hacerlo. No tienes que hacer méritos, pero ahorita vamos a ver lo que tenemos que hacer. Ahora, los creyentes poseen un carácter honorable. No son siervos, no son amigos, son llamados hijos de Dios. Dice la Biblia que ahora somos reyes y sacerdotes. Una de tantas cosas que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque ahora a través de esa gracia tenemos una relación notable y diferente con el Señor. No meramente somos los hermanos de Cristo o hermanitos de Cristo como nos llama, sino también ahora somos su esposa. Y esta unión, dice la Biblia, nunca será disuelta. Los cristianos tenemos una herencia excelente. No tiene que ver solamente con una provisión diaria de parte de Dios, sino somos herederos de todo el poder, de toda la plenitud, de toda la fuerza del Dios Creador Supremo. Gozamos del Espíritu Santo de Dios, vive el Espíritu Santo como ese espíritu de adopción. Qué privilegio el de poder llegar delante de Dios sin miedo y sin pena, que ahora el creyente más pobre en este sentido será el más rico de todos los grandes en la tierra. Sin embargo, la Biblia nos dice que todos somos culpables, merecedores de la ira de Dios, todos. La gracia es todo lo opuesto al mérito. Hacemos las cosas para recibir un aplauso, una palmadita, un reconocimiento. Allí no hay gracia. Vivimos en un mundo donde existe la meritocracia. Tengo que hacer algo para poder recibir otra cosa. Pero la gracia no se opone al esfuerzo. ¿Qué fue lo que le dijo el apóstol Pablo a su hijo Timoteo en 2 de Timoteo 2:1? Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Hay que esforzarse. Bueno, entonces, ¿no es por méritos? No confundamos. Hay que esforzarse en esa gracia que ya es otorgada por Dios. Es importante definir la gracia de Jesucristo en el contexto de la vida cristiana. Tiene que ver con todo lo que tomamos de Cristo, su plenitud, su provisión y todo lo que sucede en el ambiente espiritual. ¿Por qué? Porque la gracia no anula la responsabilidad que tiene cada hombre y mujer cristiana o cristiano en sus deberes. Suministra todo lo que el creyente necesita para poder esforzarse y avanzar. Es decir, no recibo la gracia y me quedo sentado solamente esperando sus bendiciones. No dice eso la Biblia. El creyente nunca va a poder madurar si en su deber individual ante Dios es perezoso y es irresponsable. Por un lado, el apóstol Pablo apela mostrando a su hijo, Timoteo, que no solo está solo en esa disposición de usar a Jesucristo, su gracia, su poder, pero también le recuerda que tiene que ser esforzado, diligente para disfrutar y aprovechar esta gracia. Nuestra voluntad quiere obedecer a Dios por medio de la gracia, lo podemos hacer. Tito 2:11. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, brilla, llega a ser, se hace visible para la salvación de todos los hombres y nos enseña. ¿Qué hace
La gracia nos enseña que debemos renunciar a la impiedad, los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Ahí está el esfuerzo que tienes que hacer por la gracia. Esfuérzate por la gracia. ¿En qué? Renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa. Esos y otros motivos más hay que esforzarse. La gracia se tiene que manifestar, se tiene que mostrar, porque esta misma gracia es salvación para todos los hombres. Y esta nos enseña, la gracia nos enseña, nos capacita, nos muestra la forma en que debemos de vivir. ¿Y acaso esos no son méritos? No. Es la forma en que tú debes de vivir de acuerdo a la gracia del Señor. Segunda carta a los Corintios 12:9. Y lo conocemos todo. Cuando Jesús le dijo al apóstol Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate, esa palabra bástate significa que la gracia es suficiente y que no necesita nada más. La gracia en ese sentido es todo. ¿Sabes, iglesia? Los creyentes amamos servir a Dios. No hay duda que los que servimos a Dios, es evidente que nosotros amamos a Cristo. Seguimos su ejemplo y nos esforzamos por ser fiel, cumpliendo su propósito por el cual hemos sido llamados, según Efesios 2:10. Y sabes, como pastor he tenido el privilegio, la oportunidad de escuchar a muchos cristianos que desean servir a Dios. Hay un corazón sincero en ellos. Quieren trabajar dentro y fuera de la iglesia. Me cuentan sus sueños, sus deseos de servir, de continuar, de salir adelante. La historia de ellos tiene el mismo comienzo. Y si permanecieran fieles a Cristo, tendrían el mismo final. Será manifestado el poder de Dios en medio de su debilidad. ¿Sabes? Dios teje esas historias tan maravillosas, tan sorprendentes, donde atravesamos valles, periodos de desierto, donde la debilidad del ser humano se hace evidente. Entonces ingresan a la plataforma de la gracia para una vida de servicio a Él. Entonces la manifestación de todo el poder de Dios para ser perfeccionados comienza con nuestra incapacidad para servirle. La palabra debilidad nos habla también de una incapacidad. Así que cuando el apóstol Pablo dice que el poder de Dios perfecciona la debilidad, entiendo que nuestra incapacidad, escucha iglesia, tengo tu atención, nuestra incapacidad es una oportunidad que Dios usa para perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Mi capacidad la va a utilizar Dios, porque Él dijo, bástate en mi gracia. Mi incapacidad, porque soy un hombre incapaz de hacer muchas cosas, mi incapacidad se va a ver reflejada en la gracia de Dios en mí. Forma mi carácter para poder servirle y ser un cristiano ejemplar. Entonces, si tú piensas que no eres incapaz y que eres capaz de hacer todas las cosas, no eres un candidato para su gracia. No lo eres, iglesia. ¿O no dice la Biblia que Dios resiste? ¿No lo dice? ¿Al soberbio? Efesios 2:8. Voy a volver a leerlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y sabes, la gracia es el favor inmerecido de Dios, pero eso solamente es el comienzo. Esa es la mitad del mensaje.
en nuestra cultura, cuando damos un regalo, no tenemos la necesidad de devolver el regalo. No dar algo con una condición. Recibo la gracia, la guardo y sigo igual. La gracia se volvió pasiva, un cupón celestial, un seguro de vida espiritual. No pasa nada, ya la recibí, va, gloria a Dios. Gracias por tu gracia. Voy terminando, chicos. En la antigüedad, esto a mí me abrió mucho el panorama acerca de la gracia. En la antigüedad había un sistema comercial llamado patronos y clientes. Una persona llamado patrón extendía su favor a otra persona de menor posición llamado cliente. Patronos y clientes. Esto se llamaba patronazgo. Búscalo, no ahorita, deja que termine y lo buscas. Patronazgo. No era un sistema opcional, era el tejido de toda la sociedad, era el tejido conectivo de toda la sociedad. Es decir, no había ninguna persona que no ejerciera un patronazgo y fuera un cliente. Era parte de un mecanismo. Este patrón, una persona de alto rango social, un senador, un magistrado, le daba recursos, protección, acceso a esos hombres clientes que por sí mismos no podrían llegar a tener, que por ellos jamás podrían obtener o tener la oportunidad de aspirar. Un cliente sin patrón era un hombre invisible en Roma. No existía. Tú tenías que ser parte, o eras cliente o eras patrón. Ahora, un cliente con un buen patrón podría cambiar drásticamente su posición social. Acuérdate, estamos hablando de la gracia, ¿eh? Podía conseguir trabajo el cliente, podía resolver disputas legales, podía sobrevivir en una economía donde el Estado no protege a ninguna persona en ninguna forma. ¿Y qué hacía el cliente a cambio? Escucha, de ahí el apóstol Pablo tomó esa parte de gracia. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué hacía el cliente? ¿No pagaba el favor? No. ¿No había una transacción comercial? No. El cliente respondía con algo mucho más profundo. Escucha, lealtad. Gratitud, fidelidad pública. ¿Sabes qué hacía el cliente? Hablaba bien de su patrón. ¿Qué hacía el cliente? Simplemente lo honraba, lo reconocía. Escucha, actuaba de una manera que reflejaba quién pertenecía a ese patrón. Ahora, esta no es la parte interesante, espera, esto está mejor. En griego, esa gratitud activa tenía un nombre: Eucaristía. Eucharistía, la misma raíz de la palabra Eucaristía, acción de gracias. No solamente era el sentimiento, era una acción. La palabra griego para definir el favor del patrón era charis, la misma palabra que se traduce como ¿qué? Como gracia. Recibir el favor del patrón y responder activamente a ese favor, eso es gracia. Entonces, ¿la gracia requiere de algo de nosotros? No, si no sería salvación por obras.
En el sistema romano antiguo, el cliente no trabajaba para ganarse el favor del patrón. El favor ya había sido extendido. El favor ya había sido dado. Lo que el cliente hacía después no era para ganar algo, era para responder a algo que ya había recibido. ¿Sabes, iglesia? La gracia siempre llega primero, gratis, sin merecerla. La respuesta debe venir después, no para ganar algo, ya nos pertenece. Esa es la diferencia entre una transacción y una alianza. En el contexto del sistema de patronazgo existe una palabra que denota fidelidad y lealtad entre el cliente hacia su patrón y se llama pistis. Una palabra que denota lealtad entre el cliente y el patrón y se llama pistis. Te soy fiel. Te reconozco públicamente y vivo de una manera que demuestra a quién pertenezco. Fe como una lealtad activa. Fe como una respuesta a un favor recibido. No hablamos de una religión con reglas. Hablamos de una alianza entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y nosotros. Dios extiende su favor, iglesia. Dios extiende su charis, su favor inmerecido. Y nosotros respondemos con pistis, una fidelidad hacia Dios que brota de un amor. Es una postura existencial activa. No obedezco para no ir al infierno. Obedezco porque pertenezco a alguien que lo dio todo por mí. Juan 1:14 dice la Biblia: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice la Biblia, lleno de gracia y de verdad. No una sin la otra, no la otra separada de la una. Solo alguien tan lleno de gracia puede dar mucha gracia. Solamente Él. Sabes, la gracia de Dios es un regalo gratuito. Dios no nos toma en cuenta nuestros fracasos, nuestros éxitos. La gente determina eso. ¿Quién recibe amor? ¿Quién recibe gloria? Él otorga gratuitamente y además Él mismo se describe como lleno de gracia. Es un carácter personal de Dios, lleno de gracia hacia todos los seres humanos. Está diciendo que nos ve como sus tesoros más preciados, se deleita en nosotros y nos da una bendición sin igual. Su gracia, recibimos el perdón que no ganamos, el amor que no merecemos y la salvación que no compramos. Reflejemos pues su perdón, amor y su salvación. Jesús, crucificado, dijo: consumado es. ¿No lo dijo así? Lo que significa es que no cabe, no se necesita, no tiene por qué hacer una obra más. Todo está concluido. Todo está consumado. No hay que esforzarse por alcanzar la gracia. Hay que esforzarse después de alcanzar la gracia. Pero Él, a pesar de, extiende su gracia, su favor, su misericordia, su bondad. Y tenemos acceso al ser más poderoso del universo.